Buenas noches, una vez más estamos a través de las plataformas digitales de Punto de Vista y de la página de Facebook de CODEICA. Nuestro programa tiene ya muchos años al aire, estamos saliendo martes y jueves a través del canal YouTube y de nuestra página de Facebook. Queremos un poco iniciar este programa analizando lo que ha sido este fin de semana, una vez más Santa Cruz de Villacurí. Se puso la agenda nacional por la paralización más o menos de 6 horas entre las 8 o 9 de la noche que la gente empezó a llegar al kilómetro 263. ¿Por qué es importante remarcarlo? Nosotros la semana pasada, CODEICA fue convocada por los 12 asentamientos humanos con una carta, invitada a la loza deportiva donde estuvieron Defensoría del Pueblo, el general Zavala, de la Policía Nacional, el alcalde Javier Fernández Mata, el fiscal de prevención de delito, el doctor Julio Sala, el representante del Ministerio Público, la prefecta, en fin, toda esta mesa y solo la única institución de sociedad civil fue CODEICA. ¿Qué plantearon uno a uno cada delegado, cada dirigente de los 12 asentamientos humanos? Que querían diálogo, no y están de acuerdo con ninguna movilización, toma de carretera, están cansados que se les llame Santa Cruz, barrio chino, violentos, subversivos, terroristas, lo dijeron cada dirigente, hombres y mujeres. Pero además dijeron que somos Santa Cruz de Villacurí, es que fue por ese tema que levantamos nuestra nota en la página de Facebook. Menciono esto porque en ese momento la loza deportiva que estaba casi llena, hubo solo una persona que dijo, que mencionó el tema de derechos laborales, pero la agenda de ese momento fue, primero, docentes contratados y nombrados porque los niños y las niñas no tienen dónde acudir a estudiar. Escuela, o sea, servicio, educación y salud. Postas médicas porque mencionaron varios ejemplos, los testimonios de otra población que estaban ahí, de Nadine Heredia, de 3 de febrero, de Intercultural, Nuevo Perú, ya no los dirigentes, sino abrió el micro. En una reunión más o menos de 8 horas, bastante amplia. Hemos salido más o menos 8 y media de la noche, ¿no? Menciono esto nuevamente porque lo que ha ocurrido en Santa Cruz de Villacurí se está tergiversando las cosas. Nosotros tomamos contacto, de hecho hemos cubierto en nuestra página de Facebook la situación y lo que hemos visto es que las demandas fueron confusas. Últimamente se dijo ya, las voces de mayoría de trabajadores, que no quieren la modificatoria de la ley 31.110, que tiene que ver con el régimen agrario, porque van a perder derechos a partir del paro. Recuerden que el paro del 2020, que dejó ahí aislada más o menos una semana, se acaba de conmemorar el 30 de noviembre de 3 años. Y esta paralización de toma de carretera fue más o menos anunciada para esa fecha. Pero como los vecinos, la población de Villacurí, más o menos 8.000 personas que representan estos 2 asentamientos humanos, dijeron no queremos paro. Sin embargo, se impuso ese día un sector de la población, un grupo no de la población de trabajadores que, recordemos, y me amplío acá, que es una población migrante que llega mayoritariamente en esta época por ser campaña agrícola. No quiero decir que han sido ellos, pero sí ha habido una persona que ha estado, y cuestionamos esa situación, que los convocó, pero que luego los dejó, y donde se generó el problema cuando la policía no tiene un protocolo nuevamente de actuación. ¿Qué nos dijeron muchos trabajadores? Que habían ido a mirar, un grupo reducido estaba, pero cuando la policía vio que habían más trabajadores, empezó a lanzar bombas lacrimógenas. Yo tengo cantidad, sin mentir, más o menos una docena de audios, de videos. Fuimos los primeros en subir algunos videos de los heridos y varios de ellos no han querido denunciar por temor a ser repelidos, o mejor dicho, detenidos por el tema de las fuerzas de orden. Quiero empezar con esta situación porque creo que hay una voluntad de diálogo y sobre eso el programa va a marcar la necesidad de dialogar, porque estamos con Percy Medina, que es en este caso coordinador de la misión Perú de IDEA Internacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ellos planteaban una información hace algunos días que el 80% de la población compró diálogo a través de un proyecto que se está ejecutando en 16 regiones. Plantea que la necesidad o la importancia del diálogo para resolver los conflictos políticos, sociales en el país. Pero sin embargo, lo que nos decía Javier Carabedo en su momento,
es que este mismo 80% reconoce que no están siendo considerados en los espacios de diálogo. Pongo el ejemplo de Santa Cruz de Villacurí, conocido como Barrio Chino, porque es siempre el ojo de la tormenta y donde se concentra cada cierto tiempo, por estas fechas, la situación. Percy, bienvenido a Punto de Vista, gracias por estar con nosotros. Queremos un poco entrar de frente, ¿cuál es la importancia de dialogar en nuestro país en un momento de crisis política, económica? Estamos con una crisis alimentaria y, para variar, el fenómeno del niño global, la crisis climática. O sea, hasta la naturaleza ha reaccionado. Siempre es un gusto estar con ustedes. En efecto, si uno le pregunta a cualquier persona sensata sobre cómo resolver los problemas, la gente va a responder con el diálogo, con ponerse de acuerdo, incluso en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Si hay un problema entre dos hermanos, si hay un problema entre papá e hijos o lo que fuera, ponerse a conversar y ver qué es lo que cada quien quiere y cómo se puede lograr un acuerdo es lo más sensato y es lo que toda la gente te dice. Sin embargo, en la práctica, ¿qué ocurre? Que muchas veces no nos ponemos en disposición de escuchar, que es la primera fase de un diálogo, escuchar, entender, ponerse en el lugar de la otra persona y hacer los compromisos del caso para cumplir lo que se acuerda, porque uno de los problemas también que tienen los diálogos y por la razón por la cual están muy desprestigiados es porque se instalan mesas de diálogo, se logra acuerdos y luego no se cumplen, ¿no? Entonces, la población con justa razón dice, bueno, ¿para qué nos sentamos a dialogar si al final lo que se acuerde no se va a cumplir? Entonces, si no se cumplen los diálogos o si es que no hay voluntad de escuchar con oído interesado y atento, ¿no? Porque también el espacio se puede abrir, nos podemos sentar y al final cada quien dice lo que quiere y eso es lo que se llama un diálogo de sordos, ¿no? O no se toman las decisiones adecuadas. O no se toman las decisiones adecuadas, ¿no? O se pasea, ¿no? Como se dice coloquialmente a quienes participan, dándoles largas sin resolver los problemas de fondo, ¿no? Un diálogo supone ya tratar de entender qué pasa y tratar de buscar soluciones. Quiero poner de ejemplo esto que ha señalado, el escucharnos primero, tomar una decisión y consultar o tomar en consideración a varios actores. Ese mismo día con que hemos empezado la nota de Santa Cruz de Villacurí, más o menos a las 10, 11 de la noche se comunicó conmigo la señora Gladys Gagó, que es la representante de la PCM, la Oficina de Resolución de Conflictos, su enlace en ICA. ¿Okay? Y nos decía, Rosario, estoy preocupada, por favor, el apoyo de CODEICA es porque queremos que se plantee un corredor humano porque van a sacar 5 órganos donados que estaban en plena operación y no sabían si terminaba la operación entre las 12 de la noche, 1 de la mañana y necesitaban que las ambulancias pasen a Lima. ¿Okay? 5 órganos, como me dijo el general luego, que salvaban la vida de otras personas. Tuvimos que tomar contacto con dirigentes que no estaban en la paralización para que se acercaran a quienes estaban en la paralización. Primer elemento, los que estaban en la paralización dijeron que iban a dejar pasar las ambulancias, pero ahí había el temor de que las ambulancias pasen solos, porque ellos dijeron, no queremos ver un policía. El general luego se comunica a Zavala conmigo y me dice, necesitamos por favor que nos garanticen que pase. En este caso ha sido bien importante que desde la necesidad de salud, a partir del doctor Almeida, conversa con Resolución de Conflictos, Resolución se comunica con nosotros, luego la Defensoría del Pueblo y con la Policía Nacional y finalmente el propio general, más o menos 2:30 me manda el video donde las ambulancias pasan y la población entendió para que llegaran los 5 órganos. Entonces, creo que es importante esto y vuelvo, Percy, a decir, ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos, entendernos y hacer de esta comunicación, feedback, de ida y vuelta, tomar una decisión adecuada? Bueno, para empezar, quiero remarcar el hecho de que toda protesta es legítima, pero que hay que garantizar los derechos de todo el mundo, ¿no? Entonces, el derecho a la salud de otras personas que pueden verse involucrados en un acto de protesta, pues tiene que respetarse, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene que ir en una ambulancia a un hospital o si es que efectivamente estamos frente a una operación que requiere determinadas condiciones en el traslado de los órganos, el instrumental, el personal, lo que fuera, pues obviamente hay que dar las facilidades para eso. Y a veces ni siquiera ocurre eso, justamente porque la tensión y la polarización lleva a situaciones extremas en las que hasta se pierde la humanidad, ¿no? Y hay gente que muere en esas circunstancias
ve gravemente dañada su salud, su integridad, su seguridad. Entonces es importante para todos los actores el que frente a un conflicto se planteen reglas claras, diálogo, que el diálogo suponga también condiciones para ver cómo es que se protesta y cómo se van a resolver los problemas de fondo. Y las autoridades tienen que ser las primeras en garantizar que la ciudadanía va a tener sus derechos bien respetados, porque si no se pierde confianza en la autoridad, en la ley, y luego la protesta se vuelve la ley de la calle, porque si la gente siente que va a ser engañada, si por ejemplo, con motivo de eso, en vez de pasar las ambulancias, hubiera entrado un contingente policial que lo que buscara es contrarrestar lo que fuera la paralización, eso sería un daño grave a la credibilidad de la propia autoridad y a la credibilidad de quienes, como ustedes, han hecho la mediación en el proceso. Entonces es bien importante que en el diálogo se respeten reglas y que incluso en situaciones de tensión y de conflicto haya algunas reglas básicas que garanticen la confianza entre las partes. Quiero aquí entrar al proceso que está trabajando Idea Internacional a nivel de diferentes proyectos. Porque, a ver, si lo que nos decían los trabajadores, que simplemente fueron a ver, a medir fuerzas, en todo caso, tener una actitud de que no sabían si iban a tomar la Panamericana, o sea, sí tenían claro que le iban a tomar por unas horas, pero no que iba a ser el inicio de una jornada como la del 2020. Pero la decisión de la policía de repelir, de disparar, de ingresar de una forma que no corresponde, uno se pregunta por qué se siguen tomando decisiones equivocadas que lo que en vez de entrar a que el conflicto se estanque o dejarlo ahí, escale. Ese es el problema cuando a veces a los actores les conviene que el conflicto escale, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la situación en Palestina, vamos a ver que a algunos actores les conviene que el conflicto escale, pero lo que deberían hacer todas las partes es más bien poner paños fríos y buscar que las condiciones permitan una salida dialogada. Y eso supone no exacerbar justamente las dificultades, las contradicciones, los problemas. Si una de las partes, cualquiera que sea, tensa la relación al extremo que se generan, por ejemplo, muertes o se generan situaciones de confrontación grave con la población, se exacerban los ánimos al punto que es difícil regresar a una situación de calma, entonces lo que se está haciendo es echando gasolina al fuego, ¿no? En vez de buscar apagar ese fuego, que es lo que corresponde en una situación de gestión de un conflicto, ¿no? Los conflictos son normales en la vida, pero si las autoridades o los actores participantes tensan, jalan, en vez de buscar soluciones, entonces el problema se ahonda y se hace mucho más difícil llegar a una salida dialogada. ¿Cuál es la necesidad? ¿Por qué ustedes han considerado como institución trabajar justamente esta dimensión a nivel nacional? Entiendo, no solamente en 16 regiones, porque el fin de semana estuvimos en un cierre de intervención dirigidamente a periodistas de las regiones para que puedan intermediar, pero para que tengan una mirada clarísima de lo importante que es asumir un periodismo serio, responsable y no ser, lo que hace un momento decías, echar más leña al fuego. Bueno, la prensa el periodismo en general tiene un papel fundamental en situaciones de extrema tensión y polarización como las que tenemos hoy, ¿no? En el que en muchos temas el país está dividido y hay quienes promueven esa polarización, incluso con noticias falsas, con narrativas interesadas que lo que buscan es generar exacerbar los ánimos, ¿no? Y el periodismo lo que puede hacer es poner información a disposición, tratar de ser objetivos, combatir las noticias falsas, de alguna manera ser un contrapeso frente a actores políticos que lo que buscan es tensar, ¿no? Y en situaciones, en particular en el Perú, estamos frente a una crisis del sistema de partidos con mucha dificultad para representar a la ciudadanía. Entonces el periodismo de alguna manera tiene que ayudar también a ser un contrapeso en esas tensiones que hay en el mundo de la política. Ahora, esa posibilidad que ustedes han abierto capacitando a periodistas de las regiones, privilegiando, lo mencionaba hace un momento también,
porque a veces somos los que menos posibilidades tenemos para la información, pero los módulos, los contenidos nos han hecho mirar los graves problemas del país desde la estructura en lo que se da. Efectivamente, yo creo que es importante también, hemos tenido esta actividad con periodistas de las regiones que cubren el día a día de lo que ocurre en cada región, pero es bueno también poner eso en el contexto más grande del país y del mundo, porque muchos de los fenómenos que vivimos en las regiones y en el país tienen que ver con algunas dinámicas globales, ¿no? Cambios que está ocurriendo en la política, en la comunicación, etc. Entonces hay que mirar bien lo local, lo regional, porque es útil también para buscar soluciones entendiendo el contexto, pero hay que ver también las otras dinámicas que se dan tanto en el país como en el mundo para ver que las respuestas vayan también acorde con el tamaño del desafío. Va de la mano esto con la propuesta que ICA está también siendo parte de Conversa Perú, o Perú Conversa de este lado. Sin duda alguna, la idea es generar condiciones para que sea posible el diálogo, condiciones para que nos pongamos de acuerdo sobre cosas básicas y para que podamos salir de esta crisis política que no es reciente, se cumple un año del intento de golpe de Estado del expresidente Castillo, pero la crisis no empezó ahí, si bien es cierto las movilizaciones violentas y la crisis más evidente de las movilizaciones se dio a partir de eso. Sin embargo, hay una crisis política previa que tiene que ver con la dificultad para representar a la ciudadanía, con la desconfianza que la gente siente hacia los gobernantes, hacia el Congreso, en fin. Entonces, resolver la crisis política en verdad es resolver el problema de representación y buscar que la política sea un espacio más honesto en el que lo que se busca es el bien de la ciudadanía, el bien común, ¿no? Ese es el sentido de la política democrática. ¿Consideras que eso es posible y viable? O sea, parece increíble. Todos pedimos, ¿no? Acaba de ver la marcha el fin de semana, que se vayan todos, y mucha población se pregunta, ¿y quiénes entran? Ese es el problema, ¿no? Parece imposible. Cuando uno ve el escenario, a veces puede decir, bueno, pero después, ¿qué viene? Pero sí es posible. También hay un montón de cosas positivas que uno ve en la sociedad, ¿no? Esfuerzos, dinámicas, gente que se pone de acuerdo, que resuelve problemas, que está ahí, que la lucha. Yo creo que hay que recoger esa energía social, esa energía ciudadana y ver cómo es que podemos mejorar la política, porque el problema con una política como la que tenemos es que la gente pierde la esperanza y se despreocupa y la política queda en manos de los malos intereses y no en manos de la gente. ¿Cómo cómo inspirar, ya no quiero decir motivar, a aquella ciudadanía que está como que, no sé si adormecida, pero que o tiene miedo a movilizarse por lo que ha ocurrido con las movilización desde el inicio del país, y que uno se pregunta, han sido las familias más precarias, las personas andinas, como que si estuvieran separados? ¿Cómo decirles si es necesario movilizarnos, organizarnos, o por lo menos hacernos presente, porque el país se está desangrando y seguimos estando en la tribuna? Es indispensable involucrarse, porque sin la participación de la gente, la cosa se deja en manos justamente de quienes han generado el problema, ¿no? Quienes tienen intereses particulares, quienes tienen incluso vinculaciones con actividades mafiosas. Acaba de ocurrir en La Libertad este hecho lamentable de la muerte de 9 personas en una mina. La Poderosa. La Poderosa. Todo indica que con una intervención de la minería ilegal, ¿no? Que busca justamente extraer el mineral, etc. Hoy día las actividades ilícitas penetran a la política para ganar impunidad, para ganar terreno, y eso es terrible, ¿no? La minería ilegal, la exportación, el oro ilegal, el oro que viene de fuente ilegal es el 40% de la exportación de oro que tiene el Perú. Entonces eso les ofrece una cantidad impresionante de recursos. La minería ilegal es más rentable que el narcotráfico, y juntas esas actividades ilícitas, la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de
de flora y fauna silvestre, en fin, inyectan muchísimos recursos a las campañas electorales. Eso. Entonces, eso es un riesgo para la democracia y es un riesgo para la ciudadanía, porque obviamente lo que está en juego son nuestros propios derechos. Para ir concluyendo, un par de preguntas. O sea, ¿cuál es la actoría que busca Idea Internacional en alianza con todas las copartes o los socios locales en trabajar con sociedad civil sobre problemáticas o agendas locales? Pero ¿qué es lo que se pretende? ¿Hacia dónde se quiere La idea llegar? es fortalecer el capital social para que sea posible tener una masa crítica frente a la política y la resolución de la crisis. La resolución de la crisis política no puede estar solamente en manos de los actores políticos. La resolución de la crisis tiene que estar en manos de la gente, que tiene que también exigir a los políticos y a las autoridades el cumplimiento de determinados estándares mínimos, ¿no? Y para eso se requiere que los actores diversos se pongan de acuerdo, busquen soluciones, que nos sentemos a conversar entre personas con miradas diferentes, pero que queremos lo mismo, que es paz social, bienestar, que queremos vivir en un espacio tranquilo, que los derechos de todo el mundo se respeten, que cada quien pueda vivir según como quiere, ¿no? Libremente. Eso es, creo yo, como el elemento básico que todo el mundo va a estar de acuerdo en que es necesario tener, pero que a veces no lo ponemos por delante y ponemos intereses más particulares y entonces no es fácil salir de la crisis en esas circunstancias, porque estamos todos viendo nuestro pedacito, el pedacito que tenemos en el recuadro y no vemos el marco general que significaría el bienestar de todos. Eso requiere diálogo entre diversos, requiere determinados acuerdos y requiere, por supuesto, voluntad por cambiar esta política para salir de la crisis. Ahora, ¿consideras que esto puede ser viable? O sea, quiero terminar también diciendo un poco lo de ICA, ¿no? Optimistas. Yo creo que sí es posible ponerse de acuerdo, creo que sí es posible exigir a las autoridades que busquen soluciones y satisfacer los derechos y demandas de la gente a partir de la ley y a partir del reconocimiento de los derechos justamente ciudadanos. Ahora, lo digo porque en ICA sí es posible, se logró el 30 de noviembre, donde el conjunto de actores, o sea, empresarios, sindicatos, trabajadores de exportación, un problema de extractivismo, cerró carretera, no hubo diálogo, pero hoy todos somos parte de un espacio multiactor que ha sido experiencia a nivel nacional, pero que ha permitido también que tenga una ordenanza regional que reconozca para la implementación del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos. La pregunta es, ¿cuántas otras necesidades ameritan no solamente un instrumento normativo, un documento, sino el cambio y la transformación desde la actoría social? Bueno, ese es un buen ejemplo exitoso que debería servirnos justamente para identificar dónde hay zonas de conflictividad frente a las cuales se puede actuar, ¿no? Hay una gran cantidad de conflictos latentes en el país, es decir, problemas que están hace meses o años en evolución y frente a los cuales no se hace nada, ¿no? Y lo que estamos esperando ahí es que en algún momento revienten, ¿no? Cuando lo que debería buscarse es más bien soluciones para ir drenando esa conflictividad e ir convirtiendo el conflicto, gestionando el conflicto en soluciones, incluso con aproximación sucesiva, ¿no? A veces no se puede resolver todo el problema de una sola vez, pero sí se puede ir resolviendo, ir gestionando el conflicto, ir encontrando mecanismos para bajar poco a poco la tensión y ojalá en el mediano o largo plazo encontrar una solución satisfactoria. Pero si las cosas se encubren y se dejan crecer, llega un momento en que estallan, ¿no? Finalmente, Percy, ¿cuáles son las urgencias desde el Estado, desde el actor social y desde el empresariado para que este diálogo tenga resultados productivos y lo estemos llevando al país en lo que estamos viendo? Bueno, lo principal es identificar quiénes son los actores que tienen que sentarse a conversar con mucha honestidad, identificar también dónde están los elementos de conflictividad, ¿no? Dónde me aprieta el zapato y a partir de eso empezar a buscar soluciones entre todos, ¿no? Comprometerse. Cuando hay una situación de conflicto,
tienen que comprometerse con la solución, tanto quienes están siendo afectados por el conflicto como las autoridades y otros actores, porque cuando este tipo de conflictos estallan, pues desborda y daña a todo el mundo. Entonces, nadie puede ser observador sin comprometerse con el proceso, porque luego, si el conflicto escala y estalla, puede también potencialmente verse dañado. Así que no hay que hacerse la vista gorda frente a los casos de conflictividad, sino al revés. Hay que tratar de gestionarlos para evitar que escalen a puntos en que ya no se puedan manejar. Okay. Muchísimas gracias. Hemos trabajado y, mejor dicho, hemos entrevistado a Percy Medina, jefe de la misión de Perú en IDEA Internacional. Con nosotros será hasta el día jueves. Esperemos que esta calma y esta situación que se vive en Ica por lo menos pueda, esto que ha señalado esto último Percy, hay la necesidad y la urgencia. La policía no puede actuar cada que hay una situación de conflicto, lanzar bombas y amenazar o intimidar con tanques, porque hay mucha población que no es parte de este conflicto. Y segundo, el gobierno regional tiene que tomar decisiones claras. Hay pedidos de servicios en atención a salud, a educación y mejores condiciones laborales, que es un poco la principal agenda de Santa Cruz de Villacurí. Con nosotros hasta el día jueves a través de Punto de Vista.